¿Qué buscas? Es que no encuentro mi INE. ¿Cómo que? Ya perdí el INE. No lo encuentro. ¿Qué no sabes? Está desapareciendo. El peje está, el presidente está desapareciendo el INE. ¿El peje desapareció mi Sí, INE? pues sí. Oye, ¿Qué no, ¿Hay que ir a la está marcha? mal. ¿Qué? No, espérate. Están diciendo una Me quitaron cantidad de mi cosas INE. increíbles. No, sí, pero ahí lo tienes, hombre. Es decir, el INE no desaparece. Ah, míralo, aquí está. Ahí está el INE. Es decir, a ver, Pensé que andan era la- diciendo una cantidad de cosas increíbles de que si va a desaparecer la credencial, de que si las elecciones están en riesgo. Yo digo que para aclarar todo esto, La democracia está en riesgo. Que la democracia está en riesgo. Mi voto está en riesgo. Todo está en riesgo. Yo lo que digo es que para aclarar todo esto, llamemos a un experto. Lorenzo Córdoba, ahora sí. No, mejor. Pablo Gómez. Bienvenido al Averno otra vez. Bienvenidísimo. Tu cara de asombro. Adelante, bienvenido al Averno. Welcome. Pablo, que fuiste nuestro invitado hace muy poco tiempo, que yo no pude asistir, entonces insistí en que te volvieran a invitar. Eso. Para poder estar. ¿Tú fuiste el autor de este encuentro? Y el autor intelectual. hace poco estuviste aquí, estuvieron platicando sobre la propuesta de la reforma electoral que presentó el Ejecutivo, que ya se desechó. Pero ahora se presentó el Plan B y otra vez empiezan las protestas. Sobre todo de los propios consejeros, por lo menos de los dos más protagónicos, consejeros del INE, diciendo que está en riesgo la democracia con este Plan B. ¿Está en riesgo la democracia con este plan? Yo creo que no está en riesgo ni con este plan B ni con ningún otro plan. Pensar que, aunque precaria todavía nuestra democracia, muy formalista todavía, muy superficial como es en la mayor parte del mundo, no se encuentra en riesgo. Eso no lo permitiría el pueblo de México. Ya no. Ya regresar a los tiempos que algunos intelectuales, y no solo intelectuales, también políticos, están añorando, pues eso no va a volver. Porque ahora sí es importante lo que el pueblo diga, antes no, pero ahora sí. Sí, porque la gente va a hacer valer su decisión, y yo creo que aprecia no solamente los métodos democráticos en general, sino también y muy especialmente las libertades que son parte de un conjunto que constituye, digamos, la democracia, por más formal que ésta pueda ser. Entonces, esa colección de libertades, mira, yo le insistía mucho en alguna ocasión a algunos miembros del gobierno, ahora que estoy en el gobierno, por primera vez en mi vida, pues ya era tiempo, después de tanto tiempo queriéndolo, ¿no? O buscándolo, mejor dicho. Les decía, es que no se está insistiendo en que en las elecciones de 2021, fueron las recientes elecciones federales, por primera vez en la historia, el gobierno no compró votos ni dio dinero para que se comprara votos. El voto siempre se compró en México, por lo menos que lo que conocemos, con dinero público. Nunca se invirtió dinero privado en la compra de votos. ¿No? Siempre fue dinero sacado de las urnas. Pemexgate fueron 1,000 millones sacados de urnas. Sí se compraba dinero, se usaba dinero privado para las publicidad, para las campañas, Se pero no para la utilizaba compra de mucho votos, ¿no? dinero privado para comprar sobre todo spots. Acuérdense de la elección de 2006 que hubo fraudes por todos lados, ¿no? De todo tipo, todo estaba claro. completamente subvertido. Y el INE, que se llamaba entonces IFE, pues tocaba las canciones, ¿no? Ponía la música de fondo y se la pasaban a todo dar, Dejaba pasar. viendo cómo iban a alterar pues la decisión, la voluntad popular. Entonces, pero esto ha ocurrido muy recientemente. ¿Qué fue lo que pasó en esencia para evitar que se comprara con dinero público,
como en otras ocasiones, el voto popular, pues una decisión de gobierno. El gobierno decidió no hacerlo. Unos meses, un año y pico después, viene la elección de gobernador de Tamaulipas y la comparadera de votos estuvo, pero durísima. Y fíjate que no les alcanzó. Lo que antes el PRI hacía en contra de los demás Pero partidos, incluyendo ¿quién al compró PAN. votos en Tamaulipas? A eso voy, Ok. porque eso es más interesante todavía. Le pusiste el dedo ahí. Ok. Lo que el PRI antes hacía contra los demás partidos, incluyendo al PAN, compraba votos, les ganaba a todos, ¿no? Claro. En Tamaulipas, en la última elección, Cabeza de Vaca compró los votos en contra de Morena, ¿no? Y claro, perdieron. Pero la cosa se puso un poco emparejada, porque la cantidad de votos que compraron no fue nada despreciable. Incluso se utilizó una fórmula nueva para comprobar lo del que el elector había votado. En el lugar donde estaba el PAN le ponía con el crayón una marquita. Órale. Que no se apreciaba mucho, ¿no? Y cada quien le ponía algo así como si fuera algún defecto de la cruz. Y entonces a la hora de los recuentos, que se recontó casi toda la elección en los comités distritales, se veía perfectamente bien la cantidad de votos que habían sido comprados. Porque al verlo en las propias casillas, el representante del PAN sabía que estaban cumpliendo los que habían recibido el dinero. Siempre en la compra de votos, ese fue un problema técnico. Por eso inventó la operación Tamal. Okay. Juntabas a la gente en la mañana, ¿no? Y entonces sacabas unas boletas. Había electores que no depositaban la boleta y entonces ibas tú intercambiando. Tú le das una boleta marcada por el PRI a un elector. Él entraba a la casilla, La deposita. recibía la suya, Y ponía. la guardaba en la casetita esa, que no servía para que, porque pues no había problema de que alguien lo viera, pero sí que nadie lo viera guardarse la boleta, ¿verdad? Y él sacaba la boleta en blanco y depositaba la boleta que le habían dado. Y así se la pasaban todo el día porque era operación Tamal, no porque fuera 2 de febrero, sino porque al momento de juntar a la gente en las colonias, los barrios, en los ejidos, en todas partes, normalmente les daban de desayunar tamales. ¿Por qué tamales? Porque es la mejor forma de darle a mucha gente de desayunar tamales de atole, ¿no? Por eso es tan fácil poner un puesto de tamales en una esquina, que pues por eso hay en muchísimas esquinas de las ciudades, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es una cosa muy práctica lo del tamal. Y además a la gente le gusta y todo. A mí lo que me sorprende en este relato que estamos viendo hoy en día es que de repente nos dicen cosas, los dos consejeros que se quejan, Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, nos dicen cosas que yo no he visto en la ley. Por ejemplo, te dicen, va a desaparecer la credencial del lector. ¿De dónde sacan que va a desaparecer la credencial del lector? Eso no está escrito en ninguna parte en el plan B, ni hay nada que yo pueda ver que realmente lo ponga en Sería imposible que desapareciera en este momento. Desaparecerá, sí, no me cabe la menor duda, que en algún momento se va a plantear que no es llegado Ni lo ese digas, momento. porque se van a poner como locos. No es llegado todavía ese momento, pero ustedes tienen que pensar que la credencial de lector es un instrumento del siglo XX. Y vamos al siglo XXI. Ya estamos en otra dimensión. Sí, pero no estamos en otra tecnología. ¿Qué es lo que se tiene que hacer durante los próximos años? Ir creando las condiciones que tecnológicamente ya existen, pero no existen desde el punto de vista operativo, porque es una cantidad enorme de personas que se identifican con la credencial de lector. La credencial de lector no puede desaparecer en la medida
en que es prácticamente el sistema universal de identificación de las personas. Entonces eso no. Pero algún día sí ocurrirá, seamos conscientes, ¿no? Ahora tú puedes sacar un acta de nacimiento por vía electrónica, ¿no? Pero hace pocos años, no tantos años, nadie se lo imaginaba. Pero ahorita hubiera sido posible. Ahorita la desaparición de la credencial de elección no está en el horizonte. Pero no, nada, en absoluto. A nadie se le ha ocurrido, nadie discute eso, nadie lo ha propuesto, más que ellos. Yo creo que lo que me explica que lo planteen es porque es una de las cosas que permitieron que sus bases se movilizaran en la marcha pasada. Era una de las quejas. No es que me van a quitar la credencial del INE, ¿cómo voy a identificar? Es lo único que me explica que están insistiendo pero en el tema, la porque no confusión está. de que va a desaparecer el INE y mucha gente identifica el INE como la credencial del elector. Sí, pero esto ya es el discurso, ya es el discurso de los consejeros. Va a desaparecer la credencial del elector y eso es falso. Totalmente. La credencial se llama INE, exactamente. La gente dice, ¿no? Su Dice el INE. INE. A ver, su INE. Entonces, por eso cuando No, viene- préstame su INE. Va a desaparecer el INE. Trae su INE, si no, no funciona aquí el trámite. 30 segundos. Mira, no solamente esa mentira gigantesca han dicho muchísimas más. Cuando no funciona la creación de de una reforma que no era solamente electoral, era una reforma política, era un nuevo sistema de partidos, era una nueva forma de la representación popular, ¿no? Una base nueva de una representación popular basada en la proporcionalidad pura, de ese tipo de sistemas que son mucho más democráticos que los sistemas uninominales, ¿no? Y de los mixtos también, de unis con pluris, nunca han sido así extendidamente buenos, porque no todos los electores se representan en los órganos del poder. En la medida en que tengas un sistema en donde haya mayor representatividad, pues habrá una calidad democrática mucho mayor, que era lo que se buscaba. Y sin camarillas burocráticas de los partidos, sin camarillas burocráticas en el INE, etcétera. Pero ahora, otras mentiras. Otras mentiras, pero algo que no es mentira es que tenemos que ir en un corte comercial y regresamos, ¿no te vayas, Pablo? Y vamos a los universos paralelos, sí es cierto. Y ahorita Y regresamos. regresamos con las mentiras. Más mentiras. 2 científicos mexicanos han descubierto que nuestro ADN, nuestro ácido desoxirribonucleico, se mueve en universos paralelos. Universos paralelos. Los expertos en genética electoral, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, hicieron público su hallazgo de que la democracia no está en el ADN de los mexicanos. Los doctores Murayama y Córdoba leyeron el párrafo del llamado Plan B de la reforma electoral, que dice que los módulos de atención ciudadana que instala el Registro Federal de Electores se deben ubicar preferentemente en bienes inmuebles de dominio público, y concluyeron que esto implica que la credencial de elector va a desaparecer en otro universo paralelo y que esto afectará el derecho al voto y la identidad. En cambio, en nuestro universo, si leemos el Plan B, veremos que esto es falso, pues el plan establece en su transitorio quinto que dichos módulos seguirán funcionando de manera normal y que no se alterará su cantidad. Lo que omiten los doctores Ciro y Lorenzo en su análisis es que esa medida se impulsa porque algunos de los actuales módulos del INE se rentan carísimos. ¿Será que Ciro y Lorenzo no saben leer? ¿O es que viven en un universo en el que las palabras significan algo distinto a lo que está escrito? Ciro y Lorenzo también alertan que el Plan B podría tener como propósito la nulidad de los comicios presidenciales de 2024. Provocaría grandes conflictos postelectorales, desataría la violencia, precipitaría la colisión de galaxias y provocaría la destrucción del universo y el estallido de todos los universos paralelos. En el universo de los tiempos políticos mexicanos, lo único que realmente ocurre es que en abril, Murayama y Córdoba dejarán de ser consejeros del INE y que esto, para ellos, significa el fin del mundo y la destrucción de su universo dorado
en el que ganan fortunas y viven como dioses. En nuestro universo, miles de mexicanos pensamos que Lorenzo y Ciro afirman que la democracia no está en el ADN de los mexicanos porque el ADN que estudiaron salió de sus propios testículos, los cuales han adquirido el color azul del Partido Acción Nacional. Al ver cómo se confrontan los universos de los doctores Murayama y Córdoba con el universo de la realidad mexicana, cabe preguntarse, ¿en qué realidad viven Ciro y Lorenzo? ¿A quién quieren engañar? ¿Por qué mienten? ¿Qué credibilidad puede tener un árbitro que miente? ¿Qué otras mentiras nos han contado? ¿Por qué, siendo los árbitros electorales, han tomado partido de manera tan descarada por el PRIAN y Claudia X González? En el universo de los versos se dice, Córdoba y Ciro se van, ya se acaba su mandato, nos dieron liebre por gato y se van directo al PRIAN, que los hará candidatos, aunque no sea de inmediato. No son gente sin partido, son dos árbitros vendidos. Y es que Lorenzo sí tiene al PRIAN en su ADN. Seguimos en Chamuco TV platicando con Pablo Gómez sobre el Plan B. Decías que hay varias mentiras que están difundiendo. Yo diría que muchas. Muchas. Es más, todavía no escucho ninguna verdad de todo lo que están diciendo. Es una cosa espantosa. Nunca vi un debate así como este. Bueno, no se puede llamar esto un debate, ¿no? Se puede llamar una lluvia de mentiras. A ver. La construcción de un relato alrededor de mentiras. Alrededor de demasiadas mentiras. ¿Qué mentiras están? Mira, que, ¿Y quiénes las están que se va a reducir más de la mitad en cuanto a los trabajadores de 80 y tantos por ciento. Se van a ir a la calle. Sí, porque hay 300 juntas distritales, cada una con 5 personas y ahora solamente va a ser una persona. Mira, no debe haber, debe haber un consejo distrital cada vez que hay una elección, como ahora. Se convocan, se hace una selección, y hay consejeros electorales de los distritos que conforman un consejo. Pero ¿por qué tiene que haber una junta ejecutiva durante todo el tiempo en cada distrito cuando en realidad trabaja nada más 8 meses cada 3 años? Bueno, pues porque es, pues, te ríes, pero cuesta. Sí, claro. Sí. Sí, claro. ¿Y quién paga? Ahora sí que no me importa porque pues paga el gobierno. No, el gobierno no paga nada. El Estado no paga nada. Quien paga es la gente que Todos paga impuestos. Esos son los que pagan todo el tiempo, ¿no? Entonces, este es el punto. Entonces, se quiere moderar esto bastante, ¿no? Entonces, de tal manera que el gasto sea menor, pero no solamente el gasto, sino que si seguimos por donde vamos, pues estamos creando una burocracia que ya no son los tiempos. Mira, en la elección de 2018 la gente salió a votar, la mayoría salió a votar, para un cambio que abarca también esto. No dilapidar los fondos públicos, no robarse los fondos públicos, no quitar el patrimonialismo que tienen los organismos públicos y los servidores públicos, que disponen como si fuera de su propiedad privada, la propiedad pública. Entonces, acabar con eso, que es la historia del Estado corrupto mexicano desde mediados de los años 50. En México el Estado es corrupto. Y por primera vez tenemos un gobierno que lo entiende así, que lo denuncia Que lo y dice que lucha abiertamente. contra él. Que lo combate. Y convoca a que la gente apoye la lucha contra el Estado corrupto. A ver, no con varita mágica se va a acabar, pero si no empezamos como hemos empezado últimamente en estos años a luchar contra él, pues jamás. Se va a quedar ahí perenne. Qué maldición, ¿no? Entonces, pero el Estado corrupto no solamente es la robadera, como se ve mucho, ¿no? Es también el dispendio, el desperdicio, el abuso. Tenemos 400 funcionarios que son estos
de las juntas ejecutivas, que ganan más que el presidente. ¿Por qué ganan más que el presidente? Si la constitución del país, esta constitucioncita, dice que eso no se puede. Entonces, ¿qué han hecho? Se ampara. Pararse. No, ni siquiera un amparo los se lo pasan, puede resolver, no. Han hecho algo tenebroso. Van a la corte y presentan una controversia contra el presupuesto en el renglón donde dice cuáles son sus sueldos. La corte nunca ha resuelto el asunto, pero ¿saben qué es lo que hace? En una sala les da una suspensión. Suspende la aplicación del presupuesto. Claro. Termina el año, tienen que sobreseer el recurso porque pues ya no hay presupuesto, porque el presupuesto que está suspendido es del año anterior, ¿no? Y les dan otra para el año siguiente. Nunca ha resuelto la Corte, nunca ha votado la Corte. Qué barbaridad. El asunto, se lo llevan en suspensiones perennes como maniobra en que la Corte está feliz. ¿Y por qué la Corte está feliz de permitir que estos señores y señoras 400 ganen más que el presidente? Porque ellos también ganan más que el presidente, nomás que ellos no pueden ir a la Corte con su papelito ni con sus pensiones. Simplemente no le hacen caso al presupuesto y hacen su propia matriz ahí de sueldos. Que, a ver, ha habido una paciencia de parte del gobierno infinita en relación con otros asuntos. No llevar estas cosas tan al extremo, no tensar las cosas tanto. Tratar de tener una relación más o menos manejable con el otro gran poder de este país, aunque sigue siendo corrupto. El Poder Judicial viene de antes, de los años del apogeo del Estado corrupto, y no se ha purificado porque no está tan fácil, ¿verdad? Y viene del porfiriato. Pues aquellos, los señores de Horca y Cuchillo, ¿no? Que quisieron ser golpeados a través de la instauración de la Procuraduría como representante de toda la sociedad, etcétera. Ahora, pero no salió porque el presidente nombraba y quitaba al procurador e hizo, el Estado corrupto lo hizo a pesar de la estructura constitucional, ¿no? La base de eso decía uno que fue rector, las facultades metaconstitucionales del presidente. No puede haber facultades metaconstitucionales del presidente. Pero una pregunta, ¿los consejeros pueden litigar en materia electoral? No. A ver. El Consejo General del INE, pues traje, esta es constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Dice, la Corte puede conocer de las controversias constitucionales que sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre, y aquí viene la lista, y ahí aparecen los órganos autónomos. Está excluida del mecanismo de controversia claramente la materia electoral. Ahora, ¿qué sí hay en materia electoral? Otra instancia, otro mecanismo para impugnar normas, leyes y normas electorales que se llama que se llama acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad no la tiene el Instituto Nacional Electoral. Los únicos órganos autónomos que la tienen es la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto de la Transparencia. Nada más. En las materias respectivas. El INE no está en la lista. Como no está en la lista, entonces se aplica directamente uno de los últimos párrafos de la fracción segunda,
del 105 que dice, la única vía, el 105 de la Constitución, la única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista en este artículo. Ya. Lo que está aquí previsto, ¿a quién le dan esa capacidad? A las minorías parlamentarias de una Cámara o de la otra respecto de leyes federales, o de el Congreso de cada estado respecto de la ley respectiva, y los partidos nacionales respecto de las leyes nacionales, los partidos locales respecto de los partidos nacionales respecto de las leyes federales y también de las locales, y los partidos locales solamente respecto de las leyes locales. Bueno, entonces, está abierta la vía de impugnación, pero no es el IFE, y se reúnen desvergonzadamente para hacer su plataforma de su recurso. ¿A quién se lo van a presentar? Pero fíjate que lo que más me molesta de eso en lo personal, porque esto ya es una cosa personal, este tipo de molestias, que estos cuates están negándole al Poder Legislativo, que es producto del voto, la capacidad de legislar en este país. Ah, caray. Ese es el dato. Es el dato. Lo que ellos están diciendo es esto no se puede hacer si no estoy yo de acuerdo. Claro. Están tratando de arrogarse una función que no les corresponde. No solamente no se las da la Constitución, no se les da la historia, no se les da el sentido común ni la decencia. Por eso pega en lo personal. Violentan. Porque ya es una bronca, ya muy cercana, ¿no? Claro. Ya no es un litigio de vas a un tribunal, no. A ver, no puede ser que pretendan subvertir el orden constitucional arrogándose una función que no tienen. Bueno, y seguimos aquí en Chamuco TV con Pablo Gómez, que nos está platicando acerca de esta controversia que hay entre el Plan B y que han presentado unos consejeros del INE. Y yo te quiero preguntar, en principio, una de las funciones del Instituto Nacional Electoral es hacer respetar la legalidad en materia electoral. Y también, en principio, la gran autoridad de los responsables electorales reside, entre otras cosas, en su calidad moral. ¿Qué pasa? Uno, cuando estas autoridades violentan la ley, y dos, o el espíritu de la ley, y dos, cuando mienten. ¿Qué pasa con su calidad moral, con su autoridad moral? Mira, yo tengo la impresión desde que por lo menos algunos de ellos, porque yo he vivido ahí en ese monstruo, y como decía Martí, pues le conozco sus entrañas, ¿no? Aunque mi onda no sea la de David, como decía Martí, sino que nunca han tenido ninguna calidad moral. Mira, yo creo que son De unos Luis Carlos farsantes. Ugalde no vas a estar hablando. Son cínicos, ¿no? Digo, mira, yo estoy muy orgulloso de haberme opuesto a ese consejo que encabezó Ugalde en la Cámara y haber votado a la cabeza de mi grupo parlamentario en contra de la integración de todo el consejo, porque no aceptaron la propuesta nuestra, que no era de integración, no era de personas, como luego dijeron, pinches mentirosos, ¿no? No, era de método. Todos los integrantes deben ser admitidos por todos los partidos en un mecanismo de estar presentando propuestas hasta que haya consenso completo, de aceptación, porque de lo contrario, los consejeros que son propuestos por un partido y aceptados por fuerza por los demás,
quiere decir que cada partido tiene una cuota y que cada partido propone los suyos y los suyos son parciales. Pero la suma de las parcialidades no arroja la imparcialidad. Y lo que queremos es la imparcialidad en un consejo electoral o en un tribunal electoral. Sí, pero es muy fácil bloquear ese mecanismo. Con que alguien se te oponga, se traba todo. El mecanismo De que todos tengan que aceptar el consenso. El consenso es muy difícil. El consenso es muy difícil, pero es la única forma que en el esquema que está vigente Ok. hubiera funcionado. Y lo vamos a ver en la próxima. Miren, los últimos 4 consejeros fueron por consenso. Pero el proceso lo dirigíamos nosotros. Y nosotros no queríamos tener Morena, no quería tener ningún representante en el Consejo, como no lo tiene. Porque despreciamos ese método. Ahora, ¿fueron consensual? No, no creo que se presente ahora la misma coyuntura. Ojalá se presentara. Pero está previsto en la Constitución que si no hay consenso, no hay 2/3 partes, que no es precisamente consenso, pero sí una mayoría especial, entonces el asunto se hace por sorteo de los que están postulados por un comité de sabios. Ya empezaron los que pueden, ya propusieron los de la transparencia, unos que no son precisamente sabios, ¿no? Pues están en la oposición, están completamente en la oposición. A lo mejor son sabios, pero opositores. Esos son los buenos sabios, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. El tribunal ya rebotó la convocatoria. Oye, pero antes de que pase eso, ¿qué pasa con este consejo de línea actual? Pareciera, yo te aseguro que la mayoría de la gente solamente conoce a 2 consejeros. Sí. ¿No? Hasta pareciera que son los únicos consejeros que existen en el INE, que son absolutamente protagónicos, que son Lorenzo Murayama y Ciro Córdoba, que son Ciro y Lorenzo. A mí me dio mucho gusto ver esta semana a una consejera, Norma de la Cruz, que incluso está en desacuerdo con lo que han estado diciendo desde hace tiempo estos 2 consejeros. ¿Qué pasa con ese consejero? Y además, estos 2 consejeros se van en unos meses. ¿Qué va a pasar ahí? Yo creo que Norma de la Cruz es una persona muy respetable. No se podría hablar de todos los consejeros con el mismo rasero. Pero ¿por qué los Ella es consejeros una de las 4 no que alzan la entraron, voz? justamente. Sí. Y nadie la conocía. Me refiero a la clase política. Ahora, viene de otro lado, pero tiene experiencia internacional en supervisión de elecciones y de supervisión de leyes electorales. O sea, no era una persona que salió de la nada sin ideas, al contrario. Pero, a ver, ¿qué situación tenemos aquí? Ellos, los jefes ahí, porque se hicieron jefes, aprovecharon las circunstancias, embarcaron a los demás también en ciertos privilegios, y ese es, ya sabes, ¿no? El método tradicional del Estado corrupto, el que se va, siempre se ensancha. No es una banda que llega, roba y se va. Eso ocurre en otros países. En México el Estado corrupto nunca fue así. Son estructuras, es la corrupción como método, como integrante del sistema de la gobernanza. Esa es la característica del sistema del Estado corrupto. Entonces siempre tienes que estar invitando a otros, ¿no? Y ensanchándote. Salpicando. Sí, no. Más que salpicada es una incorporación dentro del sistema y a rascarle, ¿no? Yo creo que en el INE también ha pasado eso. Y yo pienso que en el momento en que haya el próximo cambio, se va a abrir la oportunidad para que por lo menos se puedan discutir las cosas en la Consejo. Cuando yo todavía estaba en el Consejo General, en una ocasión hubo una diferencia porque el grupito que lo dirige insistió en ver un asunto que la mayoría de los partidos no quería que se analizara todavía, que se resolviera, que se votara. Querían que hubiera mayor diálogo
un examen más amplio del asunto. Y entonces lo metieron de todas maneras en el orden del día. E hicimos un movimiento ahí, y todos, excepto 2 partidos, el PRI y el Verde, me parece, nos pusimos de pie, nos salimos, nos fuimos. Dijimos, no se puede, no hay diálogo, no hay nada aquí, no, esto es una simulación. Hay unos dueños aquí que tratan a los demás como subordinados. Nosotros somos representantes de partes de la sociedad. Somos partidos, somos parte de la sociedad. Si tú sumas a todos, pues somos unos representantes de muchos, ¿no? Entonces, no, pues hubo ahí un litigio terrible, una bola de maniobras, empezaron a ofrecer cositas y detallitos y golosinas y bisutería para arreglar el asunto. Maquillaje. Ellos manejan así el instituto. Mira, ellos se exceden siempre en el presupuesto. El presupuesto del INE siempre está excedido, y aunque en los últimos años la Cámara no les ha aceptado la propuesta, se las ha... De entrada ya la no ha habían hecho. aceptado, no, porque ni siquiera nunca se le ha recortado Nunca se le ha un peso, recortado el presupuesto, ¿cierto? sino lo que se le hace es no darle todo lo que pide. Y entonces, de todas maneras, ellos en el curso del año van sacando de una serie de partidas dinero y lo van amontonando, y de repente lo meten en 2, ahora tienen 2 vasijas, ¿no? Que son 2 disque fideicomisos. Fideicomisos famosos. Y esos disque fideicomisos son buchacas, que ellos van a decidir para qué son. Y ellos deciden en qué se usa todo, el dinero. Y vas a ver a la hora que se vayan todo el dinero que van a pedir. Porque en la buchaca hay dinero para repartir. ¿Y eso es legal? No, es que ni siquiera las buchacas son legales. A ver, está prohibido. Si a ti te sobra, a una entidad pública, por más autónoma que sea, le sobra el dinero, tiene que regresarlo a la tesorería de la federación. Pues estamos hablando como de cuánto. Son miles de millones lo que tienen ahí, ¿no? La vida. Eso es lo que está en juego, es una bolsa. Son 2 Bueno, sí. bolsas. Sí. Bueno, ¿De quién estamos hablando? ¿Qué bolsones? Y luego sacan de una, la meten a la otra. Sí, son 2 sacan de bolsas. esta. Bueno, No tengo duda. Que por sus bolsones. porque tienen un montón de bolsitas. Ahora, miren, de acuerdo con la Constitución y las leyes, el presupuesto federal es programático. Ningún dinero debe estar fuera de un programa. Claro. Punto. Entonces ellos tienen un chorro de dinero que están sacando de los programas y lo están metiendo a un disque programa que en realidad no es. No tiene las características. No es un programa presupuestal. No está dentro de la estructura presupuestal del instituto. ¿Y cuál es el pretexto? La Corte tiene uno, creo que de 5,000. 5,000 millones. Sí. Wow. A ver, es que miren, cuando... Es que sí estamos hablando de mucho Bueno, ¿qué les dinero. puedo? Es que, miren, y todavía les puedo hablar de mayores cantidades. Cuando el presidente dice, es que en la época anterior neoliberal, y entonces la oposición dice, ya está otra vez este señor con su cantaleta, ¿no? De que antes, es que lo de antes no es sencillamente lo de antes. Lo de antes sí son Lo lo de de antes ahora tiene ahí. hoy repercusión, Sí, claro, tiene sigue teniendo expresiones. Hay que estar luchando contra eso. ¿Cuánto tiempo tenemos luchando ya en el gobierno por meter al cauce de la ley la administración del Instituto Nacional Electoral? Pues el tiempo que lleva esta administración. Más, porque nosotros llegamos a la Cámara antes. Llegamos desde el 1 de septiembre del año 18 y ese día se acabaron los moches y le dijimos a los consejeros, empezando por este par de farsantes, que eso es lo que son, que se iba a acabar el que ellos se ponían el sueldo que querían. Y les pusimos un sueldo.
y han logrado, pues ya lo expliqué, con el cobijo de la Corte, seguir ganando lo que ellos deciden ganar. Bueno, Más una cosa de dignidad popular, ¿no? Claro. Ciudadana. Por eso decía yo que era personal la cosa, porque eso es una afrenta contra nuestra naturaleza de ciudadanos de la República, ¿no? Que nos hagan eso unos señores que ni siquiera han sido elegidos, y aunque lo hubieran sido, no son elegidos por el pueblo, además. No hay que olvidar eso. No son producto directo de la soberanía del pueblo, Sí. sino de los cuchupos entre los partidos, de ahí salieron. Y en el caso del actual consejero presidente, pues fue puesto por el presidente de la República en funciones en aquel momento. Ahora, que ellos digan, como tú dices, Fisgón, la cantidad de mentiras, articulan sistemas de mentiras. Así No es es. nada más una mentira, es un montón de mentiras que tratan de orquestar, aunque de repente entran en contradicciones, ¿no? Pero no importa, ahí las van superando en su discurso. ¿Qué calidad moral tiene un servidor público que hace eso? Pues la de los canallas, ¿no? La perversión del servicio público. Y ahora a ellos se suma también una serie de gente, bueno, no se suma, siempre han estado en connivencia, pero gente, ahora resulta que los que han avalado fraudes electorales y los que se han beneficiado de la corrupción y de los fraudes y que estaban muy cómodos instalados en la eterna transición a la democracia, ahora están rasgándose las vestiduras diciendo que está en riesgo la democracia. Y toda esta gente, es decir, La Bastida, Madrazo, el Bester Gordillo, Moreno, González. La toda Bastida esta se llevó gente. 1.000 millones al PRI de Pemex. Claro. Se lo entregaron a través del sindicato. Nadie fue a la cárcel, mucho menos él. Sí, claro. ¿Y cuál fue el INE que avaló eso? ¿El INE quién era? Fue ¿Era presidente? Goldenberg. Era presidente, el del discurso. Se fue a echar un discurso, defendía que no se tocaba el instituto, pero pues estaba más tocado. Y bueno, si todo el mundo le metió mano a ese instituto, digo, pues nosotros no queremos juntarnos con esos mañosos, ¿no? Muy manoseado. Sí, pero entre todos los que tú mencionas, te faltaron. Es decir, empezaste por el PRI, pero hay Sí, toda sí, una sí. lista de panistas y MCístas que también, y perredistas que están en la misma lógica. Bueno, pero mira, ellos finalmente pueden incluso hasta hacer un partido. Ojalá. Están intentando, Nada más pero que no les hay sale. una norma que ellos pusieron que cuando va a haber una elección presidencial no se pueden crear partidos. Cualquiera pensaría que es el momento de crearlos, ¿no? Pero en ya México tienen. no se puede, está prohibido. Ya tienen varios, pero... Está prohibido. Ahora, lo que pasa es que la mayoría de la gente que está ahora asociándose necesita tener un lugar propio en la coalición que se está formando por parte del PRIAN. Aunque luego no les hagan caso, pero no importa, tener voz ahí. Pero sueltos como están, no tienen ninguna voz. Nadie los escucha, porque no son una corriente electoral. Entonces no es algo que le importe a la burocracia dirigente del PAN ni a la burocracia dirigente del PRI. Entonces ellos hacen un grupo y va a haber otros para llamar la atención y ser interlocutores de una alianza a la que se le asigna la capacidad de poder desplazar a la cuarta T y volver a como era antes el país, ¿no? Digo, para decirlo rápido, sin entrar en detalles, porque serían demasiados. Entonces, esa es la función de estos grupos. Ahora, este grupo que es pluripartidista de origen, no hay realmente ninguna persona que tenga una influencia importante dentro de su partido. Ninguna. Están fuera. Ahora, el problema está entonces en tener una respuesta a esa actitud de decir, no importa quién vaya a gobernar los siguientes 6 años en este país, con tal de que no sea
la cuarta T. Sea el que sea, el grupo que sea. Eso es lo que Ese es su planteamiento. Exacto. Eso es lo que en política se O sea, no se denomina- propone ni madre. Nada, solamente es quitarles. No, eso se denomina un bloque sin principios. Y sin final, ojalá. Pues sí. Pues sí, ese es el problema, ¿no? Yo creo que si las cosas siguen así, pues vamos a tener que hacer una campaña para poder forzar un debate político programático con quien sea, man, con quien esté dispuesto. Porque la coalición no puede. ¿Sabes por qué no puede? Porque no están de acuerdo entre ellos. Exacto. Porque en realidad no tienen lo que se llama un programa. Tienen un objetivo político. Pero tener un objetivo político de poder no quiere decir tener un programa. Tener un programa es una serie de cambios estructurados, sistematizados, orquestados, lógicos, de transformaciones. Su programa es regresar a lo de antes. Bueno, su programa es impedir que nosotros sigamos gobernando. Efectivamente. Ahora, ¿tienen derecho a eso? Pues claro que tienen derecho a eso. Pero lo que no estamos discutiendo aquí derechos, estamos discutiendo situaciones políticas. Pues tienen derecho a lo que a todos. Si hay, es ahora cuando las libertades están en plenitud en este país, ¿no? Y hay que seguirle, ampliándolas. Entonces el punto es que hacer un debate frente a unos que no pueden debatir porque no tienen un solo planteamiento estructurado, coherente y sistemático, sino nada más, por eso la mentira. Sí, claro. La mentira funciona en lugar del argumento. Claro. En la medida en que no tienes argumentos, tienes que ir a las mentiras, ¿no? En la medida en que te cuelgas de ellas para combatir al otro. Entonces, pero cuando ya estemos en campaña electoral y venga la hora de decir, a ver, ¿cómo vamos a organizar el gasto público? A ver, una serie de temas, ¿no? La política energética que había antes, ¿vamos a regresar a ella o vamos a continuar con la nueva política energética de ser autosuficientes? ¿Qué vamos a hacer en relación con la producción agropecuaria que había sido abandonada? ¿Vamos a continuar metiéndole todas las ganas para una autosuficiencia de granos? ¿O vamos a seguir comprando granos, aunque sean genéticamente elaborados o transformados, pervertidos, modificados, sí, en Kansas o en Tennessee, donde se produce tanto el maíz en los Estados Unidos, por toneladas y toneladas? No podemos ser clientes cautivos, por más que haya tratado de libre comercio, ¿eh? Fíjate. Nosotros tenemos un tratado de libre comercio, pero el gobierno actual no admite ser cliente cautivo de nadie. O sea, la base de que, a ver, no es que haya libre comercio, sino que me tienes que comprar a mí. Ah, no, espérate. A ver, ¿cómo? Y esto es lo que me tienes que comprar. Esto no, esto que yo digo. No, bueno. Entonces, si resiste el gobierno, pues que ya hay otro gobierno, ¿no? Sí. Que tiene otra política. Y así podríamos hablar de 50,000 temas básicos de carácter nacional, que van de la alimentación, la energía, el empleo. A ver, ¿vamos a regresar a la vieja política salarial? Claro. ¿Cómo? Pues no podemos. Fíjate, nosotros en Europa hay un movimiento ahorita muy fuerte por aumentos de salarios, porque todas las subvenciones que se dieron durante la pandemia generaron o son parte, aunque no esencial, pero sí contribuyen al proceso inflacionario actual, porque no lo hicieron bien, lo hicieron nada más para calmar un poco al pueblo. Y se equivocaron. Y entonces ahora les están descontando a los trabajadores
toda la subvención que les dieron antes, porque están subiendo los precios por arriba de los salarios y lo que quieren es que los salarios defiendan el aumento de salarios a las elevaciones de los precios. Entonces, estos políticos convencionales, que son neoliberales, aunque ya dicen que ya no son, siguen siendo. Sí, claro. Porque actúan en el mismo programita, ¿no? Si nosotros hubiéramos hecho eso, hubiéramos generado condiciones para poder neutralizar el aumento del salario mínimo. El otro día se estaba midiendo en términos de kilos, ya no de dinero, que eso muchas veces no dice nada claro, sino de poder adquisitivo. Un salario mínimo, ¿cuántos kilos de tortilla es? Son 10 kilos. Pero antes eran 6. Y ahorita tenemos una inflación que nos está pegando y estamos luchando contra ella. No estamos diciendo que no, al contrario, que sí. Y sin embargo, estamos muy lejos. Y lo mismo te puedo decir del arroz, del frijol, todo. Porque hay una nueva política salarial y no estamos tomando en cuenta aquí la pensión de adultos mayores, las becas. No, estoy hablando nada más del salario, lo que se llama salario. Pero si le agregas a eso, ¿no?, decenas y decenas de miles de millones de pesos que se están invirtiendo en el bienestar de la gente más pobre de México, que no es poca ni es poco pobre, ¿no? El problema que tenemos pues es gigantesco, ¿no? Sí, claro. Y eso ayuda a una elevación general del salario. Entonces te sacan no, mira, no llegaste más que a 3% de incremento del producto. Bueno, pues tú estás en 2, yo siquiera ya estoy en 3. No, porque el año que entra no va a haber crecimiento. Pues ya lo dijo algún oráculo, ¿no? Estos son otros mentirosos los que hacen los pronósticos, porque resulta que se equivocan, todos se equivocaron, ¿eh? Nadie dio la cifra más consabida y más manida del incremento del producto, del crecimiento del producto. Nadie, no le atoraron. Y los que más se acercaron a 2 y cachillo, ¿no? Entonces, cuando viene el 3, calla. No dicen nada. ¿Por qué no dicen, oye, pues sí, nos equivocamos y no lo... voy a tratar de no volverlo a hacer. Voy a revisar mis parámetros. Voy a revisar por qué me mi equivoqué. tecnología adivinadora tiene que buscar algo sólido, algo sobre la tierra donde me apoye, ¿no? Entonces, lo mismo podemos decir de la inflación. De todas maneras, tenemos una inflación alta. No es que nos sirva decir que en otros países está mucho peor. Para nosotros lo único peor es lo nuestro porque es nuestro problema. No es eso. Lo que pasa es que aquí el gobierno se adelantó. Vio venir la inflación. No empezó a tomar las decisiones antes. Empezó a tomar las decisiones antes. Y no esperó a que la inflación se presentara ya con el rostro que tiene. Y se empezó por varios lados. Por ejemplo, fíjate que no solo hubo congelación del precio de los energéticos, sino que el precio de los energéticos en términos de salariales, de lo que cabe en un salario, un poco menor ahora que antes del inicio de esta política. Entonces, no estamos pagando el mismo precio por los energéticos, estamos pagando menos. Ahora, esto es una cosa que gravita mucho en la inflación. ¿Se acuerdan del sexenio pasado, cuando se pusieron a subir la gasolina y el diésel? ¿Cómo no? Y el gas. Fue una cosa bestial. Le pegó a la economía, le pegó a la capacidad adquisitiva de los asalariados, le pegó al crecimiento, le pegó a todo. Y se les dijo,
No hagan esas tonterías. Aquí, tomando en cuenta la experiencia, que no haya sido nuestra, fue del país, el gobierno se anticipó. Y eso ha anclado mucho el proceso inflacionario. Si estuviéramos ahorita en 11% de inflación, pues ya la cosa ya estaría horrible, ¿no? Ahora, hay que seguir luchando contra la inflación utilizando otros mecanismos, además de los que ya se tienen. Pero, a la hora de que discutamos estos temas, con esa oposición, No, ¿qué va a proponer? ¿qué nos va a decir? Oye, Pablo, me gustaría cambiar el tema porque no quiero desaprovechar la oportunidad de tenerte aquí. Tú ahorita estás al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera y está el juicio a García Luna. Sí. ¿Y hay alguna investigación a propósito de García Luna? Es una de las más grandes investigaciones que se han hecho en los últimos años porque es mucho el dinero. 700 millones de dólares, ¿no? De dólares. Es decir, De lo que está- ¿cómo con un sueldo de procurador te haces de 700 millones de de lo que está dólares? documentado. ¿Qué pasó ahí? No quiere decir que este ciudadano que está en este momento sujeto a un proceso penal en Estados Unidos y también está sujeto a un procedimiento penal en México, tenga ese dinero, esa cantidad de dinero. El Estado corrupto no opera así. Yo repito mucho esto porque hay que aproximarnos a lo que es operativamente el Estado corrupto. No es una banda de ladrones que llegó, se robó y salió corriendo. Es un sistema. Y el reparto es brutal. Ahora, el mecanismo que se usó desde la Secretaría de Seguridad Pública para poder robar a raudales fueron contratos con empresas norteamericanas y algunas establecidas en México, pero no de capital mexicano. Aunque una que otra sí, una que era propiedad de él, también entró, pero no en este esquema, sino en uno paralelo. Aquí se trata de una corrupción de firma de contratos sin que a cambio hubiera entregas prácticamente de nada. Órale. En Estados Unidos este personaje tiene no solamente un proceso penal, sino que él, junto con una madeja de socios, en donde destaca una holding, cuyos dueños es una familia, constituye una familia, y que con ese dinero compraron muchos bienes, y coches, y casas, y joyas, y una cantidad de cosas. ¿No? Pues es mucho dinero. Ellos están en un proceso de orden civil. Ese proceso de orden civil es el intento del gobierno de México por recuperar pues, todo lo que se pueda recuperar. En un juicio las cosas son bastante poco previsibles, ¿no? Sobre todo, bueno, iba yo a decir que sobre todo en el extranjero, pero quién sabe, porque aquí los juicios en México son muy imprevisibles. Francamente, no ven cómo andan ahí condonando penas y responsabilidades. Entonces, en este momento, como lo ha señalado el presidente, se está en un impasse ese juicio porque hubo un recurso en el que la defensa de los demandados está planteando que la corte que lleva el caso no tiene jurisdicción. Eso ya lo habían planteado antes, lo habían perdido, pero ahora están en una especie de apelación. Y en unos meses se va a resolver el asunto, ¿no? Hay una ley, esto no se lleva a cabo a nivel federal, de parte de territorio norteamericano. De parte nuestra sí, es el gobierno federal el que, pero el lugar donde se lleva a cabo el juicio es en Florida.
Y la Corte de Florida considera que sí tiene jurisdicción, de acuerdo con una ley de Florida, que se la da. Y es lo que está impugnado. Yo espero que se resuelva pronto y que ya se integre el jurado y que ya se lleve a cabo. Ahora, el personaje que está en Brooklyn no concurrió al juicio penal, al juicio civil de Florida. Se hizo el occiso. Y entonces, esto quiere decir que, pues, ya lo perdió. ¿Ah, sí? Si el juicio efectivamente se lleva a cabo, ya no puede ganar. Ahora sí que perdió Ya por perderá. default. Ahora, él, como poseedor de bienes y de líquido, es el titular menos visible porque así funciona el sistema, Ya. ¿no? Claro. El que dirige la operación robo al pueblo, a decirlo bruscamente, es el que menos dinero tiene aparentemente. Claro. Dispone de más quizá, pero Pero lo en vas a- cajas como hay está cajas. repartido. Hay cajas, hay tesorerías. ¿Me entiendes? Y ¿Quién se queda con o la mayor cosas parte? que no, Pero no es- está a nombre de él, sino son pocas. Entonces, no solo estoy hablando de esto, estoy hablando de muchos casos que nosotros analizamos. A ver, nosotros nos dedicamos a andar viendo la madeja, la telaraña. Es como un timbiriche, nuestros esquemas que hacemos en papel así, ya de tener así 2, 3 metros. Todas las estructuras de pequeñas empresas, fachadas o no fachadas, y de personas y de esto y lo otro. Son estructuras muy grandes, en el que está el peculado como cuestión central, y claro, pues hay un montón de otros delitos imbricados, entre otros el de defraudación fiscal, porque el que hace operaciones con recursos de procedencia ilícita, o sea, quien lava dinero, pues entre otras cosas lava lo que deja de pagarle al fisco, debiéndoselo pagar, ¿no? Y por lo tanto, esa es una parte de los recursos ilícitos, justamente del delito de lavado, ¿no? Entonces, se hacen unas madejas con todo ese dineral o dinerales, no solamente de parte de la delincuencia llamada organizada, porque esta también es organizada, pero aquella está armada. Vamos a así, ¿no? La delincuencia armada y la que no está armada. Nosotros pues tenemos que analizar las dos y proveer al gobierno, al Ministerio Público, en todos los niveles, Ministerio Público, y a otras dependencias públicas de la información necesaria para que ellos... Claro. Pues vas a tener que regresar otro día Sí, porque ya... para platicar de esto. A mí me gustaría sí hablar, no de casos concretos porque no puedo dar detalles. Sí. Es de información reservada. Claro, claro. Sí, claro. Y yo la... Pero de todo este entramado es bien interesante. Pero, ¿qué cosa es la inteligencia financiera? ¿Cómo funciona este sistema a nivel mundial? Es un sistema mundial. ¿Y cómo funciona en México? ¿Cómo el gobierno requiere de eso? Porque es básicamente información para poder actuar en los distintos niveles del aparato del Estado. ¿Me entiendes? No es lo mismo que, por ejemplo, un investigador ande viendo por dónde a que el órgano de inteligencia financiera le diga, mira, aquí está esto, así. Y no es lo mismo como gobiernos Por aquí te anteriores. vas hasta llegar. No es lo mismo como se usaba esa información por gobiernos Bueno, anteriores. yo lo dije una vez ahí en una mañanera. La UIF, antes de que llegara el nuevo gobierno, no era parte de la lucha contra la corrupción. Era parte De la corrupción. Pues sí. Qué bárbaro. Pues tienes que regresar un día para hablar todas esas cosas. Sí. Pero ahorita pues ya nos vamos. Ya nos vamos, mi querido Pablo. Es un Muchas gusto. gracias, en verdad.
porque vaya que nos das una cátedra y las que faltan. Yo me llevo a chamuquear un rato. Nos dejas la Y Constitución. aquí les dejo la Constitución política Porque les de los falta- Estados Unidos les falta barrio, mexicanos chavos. para que la empaqueten y se las manden a los señores y señoras del venerable Ándale. Instituto Nacional Electoral. Pues bien, muchas gracias. Muy bien. Pues muchas gracias. Señoras y señores, otro programón para compartir, ya lo saben, por favor, cuídense mucho, nos vemos a la próxima. Búsquenos en YouTube como Chamuco TV y nos va a encontrar. Ya lo sabe, cuídense mucho. Nos vemos. Ya, nos vemos. Bye.